Hoy día, en el día de hoy, la actividad académica programada es sobre qué tanto son precisos, influyen, determinan los métodos no invasivos para predecir la fibrosis en el hígado en pacientes con esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica, que antes se llamaba NAFLD y hoy se llama MAFLD con M. El invitado para hoy es el doctor Cristian Felipe Espinel, es un residente de segundo año de medicina interna y él nos va a contar qué cosas considera que son importantes en este tema que hoy día ocupa una consulta grandísima a nivel mundial. Cristian, bienvenido, buenas tardes y es un gusto que estés con nosotros. Agradezco la introducción, doctor Otero. Predicción de la fibrosis en enfermedad hepática gracias asociada a disfunción metabólica. ¿La biopsia puede esperar? Es importante recalcar que, como todo en medicina, las definiciones cambian o evolucionan. En este contexto, esta enfermedad ha sufrido grandes cambios en los últimos 30, 40 años. Incluso un consenso actualmente publicado hace no más de 2 meses volvió a cambiar la definición. Ya no tenemos el concepto de NASH, ya tenemos un concepto de una enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. Y lo más probable es que a futuro vaya a cambiar nuevamente el concepto a medida que nos adentremos en la medicina personalizada y en la medicina individualizada. Según este nuevo consenso, hay una definición clara de la entidad. Una paciente que tenga esteatosis hepática documentada por imágenes, generalmente ultrasonido, biomarcadores o score, o la histología hepática. Bajo este contexto, pacientes que cumplan este criterio y que además tengan sobrepeso o obesidad, que tengan diabetes mellitus tipo 2, o en el caso que tenga un índice de masa corporal por debajo de 25 y tenga factores de riesgo para insulinoresistencia o síndrome metabólico, cumple que la verdadera pandemia afecta a 1 de cada 4 personas en el mundo. Y en Colombia estamos peor, 1 de cada 3 personas en nuestro país sufren de esta entidad. Lamentablemente la historia no termina ahí. Sabemos que el 25% de los pacientes del mundo van a progresar de un hígado sano a una enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica. Sin embargo, con el paso de los años, esa infiltración grasa a nivel histológico va a generar un estado inflamatorio crónico conocido como esteatohepatitis. Aproximadamente el 20% de los pacientes van a progresar a esta enfermedad y aproximadamente un 20% de esos pacientes, a medida que se instaure el proceso inflamatorio, van a desarrollar fibrosis. Y a final de cuentas, un 20% de esos pacientes van a desarrollar la complicación más temida y una de las primeras indicaciones de trasplante hepática, como son en países desarrollados como en Estados Unidos, el desarrollo de cirrosis. Es importante reconocer estos estadios inflamatorios tipo esteatohepatitis o incluso en el caso de fibrosis avanzada y el desarrollo de cirrosis, no solamente porque desarrollan esta entidad, se asocian a mayores complicaciones y a mayor mortalidad, sino también en el enfoque terapéutico de la misma. Todo paciente, independiente del espectro de la enfermedad en la que se encuentre, debe recibir tratamiento específico no farmacológico, principalmente bajar de peso. Esto es clave para incidir en la mortalidad y en la regresión de la enfermedad. Control de las patologías de base, diabetes mellitus, hipertensión arterial, optimización del riesgo cardiovascular, hacer dieta, hacer ejercicio. Sirve para cualquier fase del espectro, bien sea desde la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica como hasta la cirrosis ya instaurada. Sin embargo, en los ensayos clínicos que se han hecho, principalmente el estudio PIVENS, aquellos pacientes que se benefician de la instauración de del tratamiento específico para la esteatohepatitis, principalmente con vitamina E o con pioglitazona, son aquellos que tienen un medicamento para las fases tardías de la fibrosis ni para la cirrosis. De ahí la importancia de reconocer esta entidad de forma temprana. La biopsia hepática es el gol estándar para diagnosticar esta enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta unas consideraciones respecto a esta prueba diagnóstica. Número 1 es de interpretación subjetiva. El índice de actividad de la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica a nivel histológico depende de la experticia de cada patólogo. Es un procedimiento que es invasivo, no es inocuo, está asociado a complicaciones no solamente hepáticas, sino incluso también extrahepáticas. Tercero, no es generalizable. El hecho de que uno coja solamente un pedazo del hígado es poco representativo. Podría solamente estar interpretando uno de cada 50,000 pedazos que se podrían
estudiar en ese hígado en cuestión. Y por cuarto, es un procedimiento que es costoso. Por lo tanto, si bien es el gold estándar, es un gold estándar que es imperfecto. Dado que es un gold estándar imperfecto, han surgido múltiples estudios tratando de determinar o de predecir el grado de fibrosis con base a varios scores, bien sea a partir de marcadores séricos medidos en sangre, a partir de estudios imagenológicos, antes de recurrir a este procedimiento invasivo. La charla de hoy compete a la predicción de la fibrosis. Sin embargo, ya estamos viendo avances incluso para la predicción de la esteatohepatitis, más que todo en estudios basados en o modelos de predicción basados en metabolómica. Si ustedes se fijan, existe una gran literatura publicada respecto a este ítem. Incluso varios estudios han tenido cortes de validación con un rendimiento diagnóstico que, si bien no es el mejor, podría mejorar a medida que la tecnología y el conocimiento se profundice. Incluso vean que en este último ítem, que es el OW Livers Test, tiene un rendimiento diagnóstico incluso en su fase de validación bueno, con una AUC-ROC de 0.85. De modelos séricos, sino la combinación de valores séricos y variables clínicas, y existen nuevas combinaciones a medida que se van estudiando más marcadores basados en metabolómica. Para nosotros poder definir la predicción de fibrosis en pacientes con MAFLD, existen dos vías para poder realizarlo. Uno, que son los modelos basados en biomarcadores, y dos, los modelos basados en pruebas físico-químicas. Primero, en el rendimiento de los biomarcadores es fundamental que la prueba sea capaz de predecir un grado de fibrosis avanzada documentado en la histología, unos grados histológicos de estadio 3 o estadio 4. Y para eso tenemos varios estudios transversales con el fin de definir cuál es el rendimiento diagnóstico de estas pruebas. Existen unos modelos en primera instancia basados únicamente en variables o en biomarcadores solamente. Los más conocidos, AST, ALT, FibroTest. ¿Cuáles son los que tienen mayor rendimiento diagnóstico? El FibroTest y el Enhanced Liver Fibrosis Test. Fíjense que incluso en su corte de validación tienen una AUC muy buena, un muy buen rendimiento diagnóstico de 0.85 para el FibroTest y de 0.9 para el ELF-Test. ¿Cuál es la principal dificultad con estos modelos de predicción? Que lamentablemente utilizan de momento moléculas que no están ampliamente disponibles, principalmente acá en Colombia, lo cual limita su uso de forma generalizada y también el costo que implica realizar estas pruebas. Fíjense, acá está un score muy conocido, que es el score APRI. Lamentablemente fue probado en una población muy pequeña de 175 pacientes, y su capacidad predictiva de fibrosis en el contexto de MAFLD es más bien regular, con una AUC en promedio de 0.6. Existen modelos no solamente basados en biomarcadores, sino que combinan variables clínicas con variables serológicas. Los que tienen mejor, que quizás es de las mejores que hay, de 0.94. ¿Cuál es la principal limitante? Que la casa comercial que vende este modelo predictivo debe realizar un protocolo diseñado por ellos y utilizan un algoritmo diagnóstico diseñado solamente por ellos. Por lo tanto, su disponibilidad y los costos son una limitante a pesar de su gran definir cuáles eran los desenlaces clínicos que se medían en esta población, y fíjense que los que tuvieron mejor rendimiento diagnóstico fueron el FIB4, cuando daba intermedio, multiplicaba por 3 veces la mortalidad asociada a hepatopatía, y cuando el riesgo era muy alto por FIB4 aumentaba hasta 25 veces, y para el NAFLD también, cuando era de riesgo alto, multiplicaba por 6.52 dicho riesgo. Existen otros métodos, otros modelos de aproximación de la fibrosis en MALT que ya no se basan en biomarcadores, sino se basan en pruebas físico-químicas, en definir cuál es el grado de rigidez del hígado y con eso predecir su grado de fibrosis a nivel histológico. El más conocido de todos, la elastografía transitoria controlada por vibración, el famoso FibroScan, en donde el transductor es capaz de emitir ondas de ultrasonido y definir el grado de vibración que generan a nivel del parénquima hepático. Existen múltiples estudios que han definido cuál es el rendimiento diagnóstico en la predicción de los estadios más avanzados de fibrosis, por encima de 3, y el rendimiento tanto en sensibilidad como en especificidad de los 3 estudios en promedio son de un 80 a un 85%.
Tratando de mejorar el rendimiento diagnóstico de esta prueba, unos investigadores trataron de aumentar el rendimiento diagnóstico aumentando el tamaño del transductor con el que se utilizaba la prueba y encontraron que no habían diferencias llamativas respecto a utilizar un transductor de tamaño estándar para los estadios avanzados de la fibrosis. Fíjense que acá la AUC-ROG en promedio era similar a la anterior, con una sensibilidad y una especificidad en promedio similares de un 80 a un 85%. Otros métodos más avanzados para medir mediante principios físico-químicos el grado de fibrosis a nivel hepático son la elastografía por punto de corte, en donde ya se utilizan dos emisiones de ultrasonido que se juntan y hacen vibrar el parénquima hepático y tratando de definir ese rendimiento de fibrosis más avanzados mejoraba con una sensibilidad y una especificidad en promedio del 90% para estos tres estudios. Por último, tenemos la elastografía por resonancia magnética, en donde su principio físico-químico cambia. Ya no se utilizan ondas de ultrasonido, sino se utiliza la resonancia magnética. Y encontraron que el rendimiento diagnóstico mejoraba un poco más respecto a la última técnica basada en planos bidimensionales. Encontraron una sensibilidad y una especificidad en promedio de más del 90%, entre el 90 y el 95%, con una AUC de las mejores que hay respecto a todos los modelos previamente mencionados, de hasta el 0.93. ¿Cuáles son los inconvenientes de cada una de estas pruebas o las ventajas? El inconveniente, como es uno de aquellos métodos que utilizan ultrasonido, es que existen múltiples confusores que pueden alterar la prueba. La obesidad, la inflamación, la citis, todos intervienen con los estudios basados en ultrasonografía y estos factores confusores no intervienen cuando se realiza un estudio elastográfico basado en resonancia. ¿Cuál es la principal limitante para utilizar la resonancia? Su disponibilidad y su alto costo lamentablemente limita la realización de este procedimiento diagnóstico. Ahora, para tener un algoritmo de aproximación y de estratificación de aquellos pacientes con MAFLD que tienen riesgo de progresión de la enfermedad, midiendo objetivamente, no midiéndola objetivamente a partir de biopsia hepática, sino realizando una aproximación diagnóstica a partir de modelos de predicción no invasivos, hay que tener en cuenta tres variables: que el procedimiento sea ampliamente disponible, que sea seguro y que sea en lo mayor posible, que no tenga ningún costo asociado y tenga un muy buen rendimiento diagnóstico. Una vez yo ya tengo el diagnóstico instaurado de mi paciente, que tiene unos criterios claros, que son del MAFLD, se debe instaurar el grado del NAFLD Fibrosis Score. Dado que tienen un excelente valor predictivo negativo y la mayoría de la población, el 60% de los pacientes con MAFLD caben en esta categoría, tiene un excelente rendimiento diagnóstico para descartar la presencia de la fibrosis. En primera instancia, estos pacientes que tengan una baja probabilidad medida por estos dos modelos de predicción, se les puede hacer seguimiento de cada uno a cada 2 años sin que esto varíe la terapéutica que se les debe instaurar de forma generalizada, que son que bajen de peso y el control de las comorbilidades. La duda está en aquellos pacientes que por ambas escalas obtienen un riesgo intermedio o indeterminado. Aproximadamente el 30% de la población con MAFLD encaja en este concepto y por lo tanto yo requiero de una prueba diagnóstica que tenga un mayor rendimiento diagnóstico en cuanto a sensibilidad y especificidad, como una segunda prueba para hacer el diagnóstico de una fibrosis avanzada y correlacionar también que tiene mayor riesgo de cirrosis y mayor riesgo de mortalidad asociada a hepatopatía. Acá se combinan tanto los score basados en biomarcadores como el FibroTest o el Fibrometer, o el ELF-Test, como aquellos que son basados en elastografía. La decisión depende de la disponibilidad en nuestro medio y el precio a conseguir. Si la prueba es negativa, se pasa al otro brazo de clasificación. Es un paciente que tiene bajo riesgo por esta segunda prueba diagnóstica y por lo tanto se le realiza seguimiento. Sin embargo, aquellos pacientes que por medio de estos test diagnósticos que tienen mejor rendimiento pero son más costosos, se predice que tenga un grado de fibrosis histológica hepática más de 3, deben pasar al tercer grupo de riesgo, que son los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar cirrosis a largo plazo, tienen alto riesgo a nivel histológico de documentación de una fibrosis estadio 3. Más o menos del 12 al 15% de los pacientes durante el espectro del MAFLD se encasillan en esta estratificación, en este brazo del algoritmo, y por lo tanto en este paciente, una vez instauradas las medidas de tratamiento farmacológico. Mensajes para la casa. 1. Es fundamental identificar la esteatohepatitis y la fibrosis en estos pacientes.
La biopsia hepática, si bien es el gold estándar, es un gold estándar imperfecto, se asocia a complicaciones, no es generalizable, depende de la experticia del patólogo. El score NAF fibrosis y el FIB4 tienen un excelente valor predictivo negativo y está asociado en estudios longitudinales a predicción de la mortalidad asociada a hepatopatía. Si bien el fibrometer, el fibrotest y el ELF-test son ideales, podrían incluso reemplazar el NAF fibrosis o la FIB4. Lamentablemente, su baja disponibilidad y los costos limitan su uso en una enfermedad tan prevalente y tan importante como es el MAFLD. Y las técnicas elastográficas, el ideal sería utilizarlo en pacientes que tengan un grado de fibrosis indeterminada por los scores de NAF fibrosis y FIB4. Y la aproximación escalonada debe realizarse teniendo en cuenta no solamente el rendimiento diagnóstico de las pruebas, sino también su costo y su disponibilidad. Muchas gracias.